Pasé toda la noche dando vueltas a ver cómo iba a hablar con ustedes hoy. Puedo dormir, Ignacio Benedetti no puedo dormir, nos acompaña para hablar más tarde. Es difícil. Lo primero que se me ocurre decirles es lo siento mucho. Lo siento mucho por toda la afición que ayer tenía el sueño de llegar al Mundial. Después del día del juego con Argentina, acá en la emisión matutina, en la emisión meridiana lo dije, y ayer mismo lo decía. Por la camiseta, por la bandera, por los colores, por el himno. Por eso queríamos que llegara Venezuela al Mundial. Porque sabíamos, muchos sabíamos, que no había demasiados argumentos futbolísticos para llegar al Mundial. Porque sabíamos que los que están en la selección de inquilinos de ese edificio llamado Vinotinto, probablemente no le iban a cumplir al país. Y así fue. Y llegamos al minuto 90 del Bolivia-Brasil esperando un gol de Brasil para ver si íbamos al repechaje. Y no me queda otra cosa que decirles a todos, lo siento mucho. Vamos a ver las portadas de los diarios. Vamos a ver la portada del diario Meridiano y la del diario Líder. Aquí está la del diario Meridiano, ahí lo refleja todo. Humillados y eliminados, ese es el gran titular, y el Bocha Batista en modo de plana principal y los jugadores abajo. Ahí está. Colombia aprovechó la debacle monumental del Bocha Batista y dejó sin opciones a la Vinotinto de acudir al repechaje mundialista. Ese es el gran titular del diario Meridiano. Vamos con el diario Líder ahora. Vamos a ver la portada de Líder, que abre también con la Vinotinto. La portada del diario Líder. Llanto nacional, la Vinotinto dilapidó la oportunidad histórica de ir a un mundial. Fue goleada en casa y Bolivia se quedó con el boleto al repechaje. Ese es el titular del diario Líder. Vean el sentimentraje que tiene el diario Meridiano en su portada y el del diario Líder. Y yo, que comencé en esto por el fútbol y por querer narrar a la Vinotinto en un mundial en Venevisión, tengo que decir lo siguiente. El fútbol, la Vinotinto, no merecen el centimetraje que les dan estos diarios. No merecen el tiempo que les damos acá en televisión. Lo merece la selección de básquet. Y no soy de básquet. La selección de básquet le cumple al país. Y gana por el país. Y el himno suena en una ceremonia de premiación por el básquet. No por el fútbol. ¿Qué viene ahora? Tiene que venir un cambio, tiene que haber una limpia en la selección nacional. Una limpia. Comenzando por el cuerpo técnico. Esto dijo Fernando Batista luego del partido sin dar derecho a pregunta a los periodistas, a los colegas que estaban en Maturín. Simplemente decirle que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, no pudo ser. Simplemente, la verdad que en estos momentos es difícil, mucho análisis, muchas cosas que puedan venir. En los días venideros empezaremos a tomar unos análisis más tranquilos. Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Reitero, momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha. Estoy acá por el respeto hacia ustedes, que siempre me han tratado bien y hemos tenido buena relación. Solamente quería decirles eso, pedirles disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas y vuelvo a repetir. Lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar, así que bueno. Disculpas. Había que renunciar, profesor Batista. Había que renunciar ayer. Había que renunciar contra Chile el año pasado.
que pasó lo mismo que ayer en Santiago, que se estuvo ganando 2 veces y se perdió. Y los intocables, los jugadores, los intocables de la selección nacional. Hay un cambio que tiene que haber de cultura en torno a la selección nacional. Cultura. No tenemos en la selección la cultura apropiada para llegar al Mundial. No tenemos la cultura futbolística de selecciones para llegar al Mundial. Porque hay jugadores que se comportan como se comportaban hace 8 años y no han llegado al Mundial. Con la misma actitud sobradeta. ¿Cuándo se le cumple al país? ¿Cuándo se le cumple a la gente que fue 9 veces en 2 años a Maturín a llenar el estadio? Pagando, cada quien sabe las cantidades, por tierra o por aire, para ir a ver a su selección. Porque pareciera que los únicos que les duele la selección somos los que nos paramos acá al frente de la cámara y los que se montan en el autobús para ir a Maturín. Pareciera que solo a esos les duele. Y parte el alma ver a la gente salir del estadio y, con mucha razón, echarle la culpa a los jugadores. Y echarle la culpa, evidentemente, al técnico. Vamos a ver imágenes del partido. No quería. Vamos a ver imágenes del partido. Venezuela-Colombia. Jornada 18 de eliminatorias al Mundial en Maturín. Obviamente un llenazo de la gente. Chapó a la afición. Chapó. Primer tanto del partido. Telasco Segovia. Al minuto 3. Y todos soñábamos. Al 10, Jerry Mina. 1-1. Luego, Joseph Martínez al minuto 12. De esta forma, 2-1 Venezuela. Al minuto 42, Luis Suárez, el primero de sus 4 goles. Al minuto 50, otra vez, tanto al final del primer tiempo como al comienzo del segundo tiempo, los minutos de desastre. 3-2, la selección que más goles recibió en los primeros 5 minutos del segundo tiempo, Venezuela. Al 59, Luis Suárez. Al 67, otra vez Luis Suárez. Y al 78, John Córdoba. Luego, antes Salomón Rondón había marcado lo que probablemente es su último gol en eliminatorias al Mundial con la vino tinto. 6-3 la victoria de Colombia ante Venezuela, que tendrá que esperar al menos 4 años. Al menos 4 años más. Bolivia venció a Brasil por la mínima diferencia en el alto y está en el repechaje del próximo mes de marzo. El único tanto del partido, un penal discutido. Discutido, sí, para revisar. Nosotros lo vimos que era penal en el análisis. Miguel Terceros, la gran figura de Bolivia en la segunda mitad de la eliminatoria. El 4º minuto de adición tras los 45 anotó el gol de penal que mete a Bolivia en la eliminatoria final, en el torneo de clasificación intercontinental al Mundial. Cuando decía el cambio de cultura, el llamado a atención es para la Federación de Fútbol también, que cuánto no le aportó y se le dio y se le puso a disposición a este cuerpo técnico para este proceso. Tiene que haber un análisis de quiénes van a ser los líderes en positivo de la generación 2030 y cuidado si la 2034, con la intención de ir al Mundial. Tiene que haber ese análisis. El análisis táctico lo vamos a hacer con Ignacio Benedetti. Ignacio, gracias por acompañarnos. Después de una noche así larga, porque fue bastante larga, pues creo que hubo gente que no pudo dormir realmente, que se levantaba y veía y me decía no puedo dormir. Creo que tú tampoco pudiste hacerlo. Me dijiste que no pudiste, yo no pude hacerlo. Pero estamos acá para ilustrar a la gente, graficarlos de lo que pasó ayer y de por qué se pulverizó el speech del invicto en Maturín. Gracias por la invitación, Gregorio. No dormí. Yo grabé en el canal de YouTube a las 4 de la mañana. No dormí. Esta es la prueba, no es una exageración. ¿Qué pasó? Que durante toda la eliminatoria jugaste con muchos temores, con muchas precauciones defensivas para hacerlo gráfico, y el día que quisiste
ser un poco más proactivo, el equipo no sabía cómo hacerlo. Y cuando nosotros revisemos 2 goles de Colombia, el empate a 2 y el gol que le empieza a dar la ventaja, el 2-3, nos vamos a dar cuenta de lo que era el caos en Venezuela. Hay 3 tipos de caos en el fútbol. El que tú generas para que el equipo rival caiga en él. Bien. Viceversa, el que produce el equipo rival para llevarte a ti y te hunda en ese desorden. Y el tercero es el de Venezuela el día de ayer. Tú mismo caíste en el caos sin que Colombia te llevara a ello. Fíjate que la gran mayoría de los goles de Colombia fueron de contragolpe. Sí. En desatenciones ofensivas, defensivas notorias. Totalmente. Ayer hablábamos del tema de la confianza. Pero el problema es que esa confianza, ¿cómo la generas si cambias el plan para algo que lo entrenaste 2 días? 2 días. Vamos a ver 2 goles. Vamos a ver 2 goles. No los vamos a ver en exacto orden, pero vamos a revisar los goles cuando así lo disponga el señor director para el análisis de Ignacio. Este gol es el segundo gol de Colombia. Sí, este es el gol del empate. Fíjate donde Colombia acumuló todos los jugadores, en esa zona. Llevó a Venezuela hacia esa zona. Y abajo, este es Miguel Navarro. El lateral izquierdo está jugando en el centro. El centro. Y aquí va a ser más grave, fíjate. Aquí hay un cambio hacia un jugador que está totalmente libre en el círculo rojo. Y Miguel Navarro ni siquiera va a su zona. Él va hacia donde hay 2 centrales vino tinto marcando a un colombiano. Esto es confusión. ¿Qué sucede? Que recibe el jugador colombiano solo, miren, tiempo y espacio. ¿Y quién tiene que hacer el relevo? Jefferson Soteldo. ¿Cómo explicamos esto? Entonces después te dicen, no, es que no hay actitud. Perdóname, mira dónde está Soteldo. Sí. Esto no es un problema de actitud, ni de aquella tontería del cuchillo entre los dientes. No, esto es un problema de fútbol. De fútbol. Aquí está, mira cómo Colombia acumuló para luego jugar hacia el otro Yo costado. crecí viendo en el fútbol nacional a la Aragua jugando así tirados hacia una banda todo el mundo y no cubriendo todos los espacios de la cancha. En el fútbol nacional era muy habitual, o por lo menos era muy habitual en la primera división hace 20 años, y hace poco lo vi en Copa Libertadores con Copa Sudamericana con un equipo venezolano que se juega así. Es un principio básico del fútbol cuando tienes la pelota, moverla de lado a lado hasta que aparezca un jugador libre el cual tú puedas habilitar. No le costó a Colombia. Estaba ganando Venezuela 2-1. Por eso la importancia de este gol que vimos es que Venezuela estaba ganando. Vamos a ver el tercer gol. Sí, el tercer gol de Venezuela, de Colombia contra Venezuela. Miren esto. Ajá. Contragolpe, 2-2, minuto 49. Fíjate, en este triángulo, 3 venezolanos contra 2 colombianos. ¿Pero qué están haciendo los venezolanos? No tienen idea de hacia dónde ir la pelota. Y yo debo insistir con esto, no es que no juegan bien, es que totalmente confundido. Y mira aquí, la superioridad numérica, que no sirve de nada. 5 venezolanos contra 2 colombianos. Un colombiano, mírenlo solo allá abajo, en el círculo. ¿Colombia qué hace? No va directo allá, te lleva a Venezuela otra vez hacia la banda derecha y cuando se libera el jugador colombiano que ya había levantado las manos, solo. Estaba libre de todo momento. Vean, uno de los últimos jugadores en entrar en la gráfica fue Joan Aramburu. Y vean dónde se queda a la derecha del árbitro, parado. Como una estatua de sal. El lateral derecho tiene que, a Ferraresi, que es central, que es defensor central. Míralo, aquí jugando de lateral. Ahí está. Y aquí lo dejan. La gambeta en el fútbol es el recurso de desequilibrio individual. Con la gambeta, vamos a ver cómo queda Ferraresi en el piso. Y aún así recupera y Aramburu no aparece. Esto es producto de la confusión. Y ahí todavía no aparece Aramburu. No. No aparece Aramburu. Espérate, y Gregorio, 2 contra 5 en esa zona del campo. Sí. Eso es para que cuando ustedes les digan superioridad numérica, ¿de qué sirve? No te explica nada. Y aquí listo. Ignacio, ¿qué sentimiento? Tú has realizado cobertura de la selección mucho más tiempo que yo. Obviamente el dolor está. ¿Qué sentimiento te genera toda esta situación? No es bronca, es frustración, Gregorio. Es frustración porque durante mucho tiempo se advirtió que Venezuela, después de aquel arranque interesante de la eliminatoria, aquel partido contra Ecuador 0-0 en Maturín fue un aviso. Ecuador vino simplemente a ensuciar un poquito el medio del campo y a llevarse un punto, lo hizo. Pero para mí la sensación es que, y estoy de acuerdo contigo, tiene que haber un cambio cultural. Sí. Cambio cultural en todos los aspectos. No puede ser que los jugadores no atiendan a la prensa venezolana. No la atienden. Que el técnico
A mí me importa muy poco que el técnico no haya declarado ayer. ¿Qué va a declarar? ¿Qué le van a preguntar? No importa. Esos son minucias. Aquí es un tema futbolístico. Y futbolísticamente tampoco respondió. No, fue el que menos. Pero es que él aportó toda su confusión. Y aportó, cuando tú hablabas con Batista, me tocó hacerlo 2 veces, te daba unas ideas de juego que después en la cancha no tenían nada que ver. Nada que ver. Entonces, ¿cuál es la labor de un entrenador de fútbol? Todo el mundo va a decir entrenar. Sí, ¿qué es entrenar? Optimizar, mejorar las capacidades de cada jugador individualmente para la construcción de algo que se llama equipo. No hay un futbolista, salvo Rafa Romo, que fue la figura de Venezuela en la eliminatoria, que haya mostrado su mejor cara. Por eso da tanto fastidio, tanto dolor ver a Rafa Romo llorando después del partido. Porque sin Romo no llegábamos a ningún lado. No, hace rato hubiésemos... Esto estaba despedido. Sí. Y cuando ves los 18 puntos y ves que el sexto terminó con 28. 28 puntos el sexto. ¿Entiendes que no hubiésemos estado ni cerca de llegar a la Copa del Mundo y a la última jornada? Gregorio, por último. Sí. La selección, guste o no guste, y esto no es una falta de respeto, pero hay que entender lo que son los proyectos de vida. O sea, la selección después de la Copa América se convirtió para Batista en una vitrina para mostrarse ante determinadas ligas. Sí. El fútbol te devuelve lo que tú le das. Cualquier deportista de élite sabe que pertenecer a la selección nacional es un honor. Hace falta entender de nuevo que la selección nacional es un honor. Y a toda la afición que nos ve, al final nos debemos a la afición también y a la audiencia. El sueño no murió. El sueño se posterga, pero se va a postergar hasta que quienes lo hacen posible decidan lograrlo. Y ahí estará seguramente Venevisión, para que así como estuvimos hoy en la desazón, estar también en el momento importante. Hasta aquí los deportes en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Fuerte abrazo para todos.